Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, gracias por acompañarnos y bienvenidos a una nueva emisión de Directo al Punto. Recuerden que somos el programa de debates del Cabildo Distrital. Aquí en esta mesa, con los panelistas, invitados especiales, se debaten los temas que más le importan a ustedes, los capitalinos, a los ciudadanos de a pie. Les quiero contar que tendremos un tema muy importante y es el adulto mayor. Y hemos querido traer este tema puntualmente porque hay serias denuncias y preocupaciones desde el Cabildo Distrital, porque más de 60.000 adultos mayores que habitan en la capital de Colombia viven en la completa indigencia. ¿Y qué hace el distrito frente a esta alarmante cifra y qué tan bien atendidos están siendo los que forman parte de algún programa por parte de la administración distrital? Esas preguntas las vamos a solventar a partir de este instante. Les quiero recordar, además de ello, nuestros canales virtuales para que nos escriban, nos hagan llegar, por supuesto, sugerencias, comentarios, inquietudes, dudas y propuestas de los temas que ustedes quieren que debatamos aquí. Nuestro correo electrónico es directoalpunto@gmail.com y nuestra cuenta en Twitter es @directoalpuntob. Saludo a esta grandísima nómina de mujeres que nos acompañan en esta mesa de debate. Primero inicio por la concejala Liliana de Diago del partido de la U. Concejala, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, Juliana, muy buenas noches para usted y todos los televidentes. Muchas gracias por invitarme a este programa tan importante. Muy bien, a usted gracias por aceptar la invitación. También tendremos a la doctora Marta Cárdenas, ella es subdirectora para la vejez de la Secretaría de Integración Social. Doctora Marta Cárdenas, ¿cómo me le va? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Juliana, y a todos los televidentes, y pues dispuesta a responder en la medida en que tenga la respuesta a los temas que inquietan a las personas mayores. Hacemos la consulta. Así es, también a mi lado está Jacqueline Bermeo, ella es la vocera de los adultos mayores de la zona de Suba, aquí en la capital de Colombia. Jacqueline, buenas noches, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Muy bien, vamos a arrancar entonces a desarrollar nuestro tema y por supuesto la pregunta inicial se la hago a la concejala Liliana de Diago frente a ese tema, dadas las alarmantes cifras que usted expuso. Puntualmente estamos hablando de 60.609 personas mayores de 60 años que se encuentran en Bogotá en la total indigencia, concejala. Sí, Juliana, desafortunadamente es una realidad que está viviendo la ciudad cuando uno ve que en Bogotá existen tantos adultos mayores que están totalmente en la indiferencia de la administración. Aquí hay políticas públicas para el adulto mayor, pero son políticas públicas que no se cumplen, que no se desarrollan, y eso es lo que yo creo que trae el problema que están viviendo los adultos mayores. En Bogotá, uno recorre la ciudad y ve que desafortunadamente ellos se quejan de que no tienen ningún apoyo de la administración. Acá hay políticas como el del bono que tienen derecho a algunos adultos mayores, algunos porque son muy pocos, porque desafortunadamente en este presupuesto que acabamos de aprobar hace 2 días en el Consejo de la Ciudad, tuvimos una discusión muy grande. Yo solicité mediante un anexo que Bogotá debería aumentar el presupuesto para el adulto mayor, para que no solamente tengan derecho al bono un número determinado, sino que todos los que tengan derecho y cumplan los requisitos lo puedan obtener. Pero esto no sucede porque desafortunadamente por la falta de presupuesto, pues se les dice a la mayoría que no pueden acceder a este bono y tienen que seguir esperando, y a veces la política es que tienen que hacer la fila y esperar que se muera el que va adelante, que es muy triste esa política, y el que sigue pues lo podrá obtener. Entonces lo que queremos es que esto cambie, obviamente con un saludo a la doctora Marta Cárdenas, y yo sé que ella también tiene ese problema, y pues uno ve si en el Consejo de la Ciudad no lo hemos podido lograr. En este momento pudimos lograr que aumentaran un poco el presupuesto, pero no es lo suficiente para poder solucionar el problema de tantos adultos mayores que necesitan poder acceder a ese bono, porque uno dice ese bono es un valor, pues no, realmente no es mucho, pero pongámosle que 70.000, 80.000 pesos son muy valiosos. ¿Cada 2 meses? Son muy valiosos, sí, cada 2 meses. No. Bueno, ahí quiero aclarar, sí, porque los subsidios económicos en el Distrito Capital tienen 3 fuentes. Una, que vienen con recursos de la Nación, que en este momento y hace 3 meses se firmó un convenio en el que estamos cofinanciando, porque en esta Bogotá Humana se tuvo una apuesta muy clara y fue incrementar el valor del subsidio. Desde el 2013 el valor del subsidio era únicamente de 84.000 pesos. ¿Mensual? Mensual.
Hace un año lo subimos a 95.000, se logró un incremento a 95 y para este año de 120.000. Pero para reclamar esos 120.000 pesos Es mensual, pero a ver, ya les explico. Entonces, lo que hemos logrado en este momento es que justamente el bono de nivel nacional, que el subsidio de nivel nacional, que sí tiene el valor de 75.000 y lo entregaban cada 2 meses, con esa figura de cofinanciación en este momento la administración distrital está entregando los 45.000 complementarios, es decir, que las personas de subsidio D también están recibiendo en este momento los 120.000 mensuales, recibiéndolo cada 2 meses, o sea, reciben 240.000. Y los que entregan los fondos de desarrollo local, que son casi 15.000 subsidios económicos, también en las alcaldías locales se logró que todos niveláramos y en este momento los 79.499 personas que están recibiendo subsidio en el Distrito Capital están recibiendo los 120.000. 79.000, ¿me repite la cifra? 79.499 personas mayores. Adultos mayores, ¿cierto? Y yo le hago una pregunta, doctora. Usted está dando esa cifra perfecta que son 79.499 adultos mayores que están recibiendo el bono. ¿Cuántos no lo están recibiendo? Y tienen derecho y cumplen los requisitos para recibir ese bono. Porque esa es la problemática y eso es lo que realmente nos une en este debate hoy. Porque esos son los que están reclamando y los que necesitan también un apoyo del distrito. Miren que nosotros mirando un informe de Profamilia, analizamos que las mujeres adultas mayores en la mayoría de los casos son madres cabezas de familia. Por ejemplo, en la localidad de Bosa, el 46% de mujeres adultas mayores son madres cabezas de familia que nunca tuvieron la oportunidad de tener un empleo, no tienen derecho a una pensión y no tienen derecho tampoco a este bono. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cuántas personas no lo están recibiendo a pesar de que tienen el derecho a recibirlo? Sí, pues si nosotros en este momento nos fijamos en las fechas, en los datos que nos da el CISBEN, nosotros tenemos 98.000 personas mayores de 60 años en el nivel de CISBEN 1. O sea que como mínimo tendríamos que estar atendiéndolos a ellos. Por eso tenemos la meta al terminar esta administración, contar con 89.000 subsidios económicos, o sea, ya estamos cercanos. ¿Sí? Pero la apuesta que tiene el alcalde en este momento es incrementar para el año entrante, el 2014, incrementar 20.000 nuevos subsidios, o sea, empezar a atender ese nivel de CISBEN 2 que también está pues en unas condiciones que amerita, porque de toda esta población solamente el 30% está recibiendo pensión. Lo que usted dice es muy claro. Y en personas mayores, la mayoría son hombres, que fueron los que estuvieron vinculados laboralmente. Que siempre han tenido la oportunidad de trabajar. Porque seguimos las mujeres, así sean en la edad que sea, seguimos siendo discriminadas. Y son las que menos pueden obtener un empleo y las que menos pueden tener oportunidades. Eso sí es la realidad. Esa es la realidad. Yo quiero preguntarle a Jacqueline Bermeo, justamente hablando de la realidad. Les recuerdo que ella es la vocera de adultos mayores de la zona de Suba. ¿Qué tan bien atendidos están siendo realmente los adultos mayores? Bueno, tranquila. Diga lo que quiera. No, pues las quejas son muchas. Yo veo mucha inconformidad en el adulto mayor. Hay mucha exclusión y entonces eso molesta mucho al gremio. Y pues debo decir que en el gremio del adulto mayor de la localidad es uno de los gremios más organizados, diría yo. En la mayoría de las localidades es las personas excelente. Mayores, la participación. ¿Cuántos adultos mayores hay allá en la localidad de Suba? Más de, doctora Teresa, nosotros son en total personas mayores en el distrito, estamos en la proyección del DAN, estamos en 800.000 personas mayores. Y la localidad donde más personas mayores hay es en la localidad de Suba, justamente. ¿Qué más le dicen a usted? Falta mucha incrementar programas integrales para el adulto mayor y teniendo en cuenta de que pues siempre los programas del gobierno y del Estado y de la administración de la localidad siempre han dirigidos al estrato 1 y 2, pero nunca pensamos en el estrato 3. Entonces son personas que no tienen esta oportunidad de participar, entonces ellos siempre se ven renegados a la participación y son personas que están siempre muy atentas
a todos los programas, pero los excluyen y eso molesta mucho. Por el estrato, porque son de estrato 3. No, pero yo 3. creo que justamente cuando se formula la política pública social de envejecimiento y vejez que se adoptó en el 2010, justamente la política se formula para todas las personas mayores del distrito, no excluyendo. ¿Qué pasa? Que en ese momento teníamos 2 servicios que se venían prestando desde integración social. Los centros de protección, que es lo que usualmente llamamos albergues, y el subsidio económico. En ese momento entregábamos solamente 24.500 subsidios en el distrito. El incremento ha sido bien Sustancial, sí. sustancial. Pero también cuando se identifica en esa política que habían otros servicios que estaban solicitando las personas mayores, cuando se habla de segregación, las personas, uno les pregunta qué está pasando y ellas se sienten solas, se sienten desconocidas por su familia, y por eso se crea un servicio social que aparece después de la formulación de la política pública. Que les afecta a los mayores, a los adultos mayores, es la depresión. Sí, claro. Desafortunadamente el La adulto mayor, soledad. por todos los problemas que tiene, lo que más lo afecta al adulto mayor es la depresión. La soledad. Eso es lo que nosotros hemos venido captando desde el Consejo de la Ciudad y obviamente desde las localidades. Cuando uno va, lo que ellos me manifiestan a uno de su mayor preocupación es la depresión. ¿Y por qué viene esa depresión? Porque no tienen con qué pagar el arriendo, porque no tienen con qué pagar los servicios, porque no tienen con qué hacer el mercado. Y por ejemplo, en el caso que yo acabo de mencionar, cuando son madres cajas de familia, imagínense, son mujeres ya adultas mayores sin la misma capacidad para trabajar, que no tienen ningún apoyo del Estado, pues es una vida muy difícil. Pero con las realmente. mismas exigencias. Y con las mismas exigencias de una familia, Claro. unos nietos, porque desafortunadamente lo que uno ve con el adulto mayor o abuelos o abuelas, ¿qué pasa? Que tienen los nietos y los hijos, desafortunadamente les transmiten la carga a los abuelos y ellos son los que siguen luchando por la familia, siguen sacando adelante sus nietos. Uno ve muchos adultos mayores atravesando las vías de alta circulación, exponiendo su vida, la de ellos y la de los nietos. Es una situación que a los adultos mayores hay que estar muy atentos. Sí. Y eso es lo que yo he venido pidiendo. Y además, otra cosa, cuando en el 2011, la política fue sacar a los adultos mayores de los comedores comunitarios. No sé, doctora Marta, cómo esté ahora. Pero en esa época yo le mandé una carta en ese entonces al alcalde mayor y le decía que era injusto que al adulto mayor lo sacaran de ese servicio, que una persona que no pueda cocinar, que no tenga la posibilidad de hacer un mercadito y que pueda ir a un comedor comunitario, eso es un beneficio muy grande para una familia, para un adulto superado mayor. en ese momento. Entonces yo me doctora. acuerdo que en esa época yo mandé esa carta y peleé por eso, porque me parece muy injusto que porque unos recibían el bono, entonces no podían ir al comedor comunitario. No sé ahora cómo sea esa Sí. política, pero me Nos parece va a contar, claro que sí, pero Claro. después de esta pausa para comerciales, momento de irnos a un breve receso, pero cuando regresemos, por supuesto, continuaremos hablando sobre la situación actual del adulto mayor en Bogotá, estas personas de más de 60 años que aún, deambulan por la ciudad, están siendo bien atendidos. Esto lo vamos a responder en instantes, ya regresamos. Muy bien, estamos de vuelta. A ustedes gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy aquí en Directo al Punto, la vejez en Bogotá del adulto mayor en la capital de Colombia. Quedamos esperando la respuesta de la doctora Marta Cárdenas, quien es la subdirectora para la vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social. Y sumando, por supuesto, a la inquietud de la concejala Liliana de Diago, en la ruta de atención para el adulto mayor, ustedes también tienen contemplado el tema emocional, psicosocial, dado que pues ya en el ocaso de la existencia de los seres humanos, el tema es mucho más complejo cuando pierden la vitalidad, cuando son excluidos por su núcleo familiar, cuando no tienen posibilidades de trabajar y quien no tiene una pensión pues depende de lo que le den sus hijos. Entonces, respondiendo por supuesto a la pregunta de la concejala y a la mía también. Bueno, entonces, primero respondo que el tema de comedores, esa restricción se levantó justamente desde ese año. Las personas mayores pueden estar vinculadas a subsidio económico, recibiendo el subsidio económico y vinculadas a comedores comunitarios. O sea, no es excluyente y es un tema que además a las personas mayores se les ha dado a conocer porque, como decían, el tema a veces de los mismos servidores públicos, pues no le dan la información correcta a los ciudadanos para que accedan a estos servicios que son para ellos. No se entera la gente, no de los se servicios enteran. que presta el distrito. Bueno, y con relación a qué pasa con estas personas, esa es una preocupación que surgió cuando se adoptó la política pública. El tema de vivir sin humillaciones, que es una de las dimensiones de la política pública, justamente se crea un servicio que se llama Centro Día.
Centro Día además tiene algo adicional y es que está reglamentada una ley, lo reglamenta y además tiene recursos propios. El recaudo de la estampilla pro persona mayor va orientado a que tengamos centros día. Y en ese sentido, hoy en la ciudad de Bogotá está operando 6 centros día. ¿En qué lugares? ¿En qué Están localidades? en las localidades de Bosa, de Kennedy, de Ciudad Bolívar, de Engativá. ¿Y Suba? ¿Qué pasó con Suba? Suba, que fue uno de los proyectos priorizados. Bogotá debería de tener centros días en todas las localidades de Bogotá. Bueno, y yo les quiero recordar, eso debería ser así. Les quiero recordar que cuando se formuló el programa prioritario en el plan de desarrollo, personas mayores, fuentes de saber y memoria, quedaron 6 metas plan de desarrollo para las entidades. Y una de esas es crear 9 nuevos centros día. Como estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora, y en ese momento dijimos, cada localidad por lo menos debe tener un centro día, y hay localidades que ameritan tener más de un centro día. Pero a la gente hay que contarle qué significa un centro día o para qué sirve el centro día. Allí, Entonces, porque muchos adultos mayores en Bogotá puede que existan en las localidades que ya están funcionando, pero los mismos adultos mayores no saben qué es un centro día o en qué momento pueden ir al centro día o qué servicio les va a prestar el centro día. Entonces me parece muy importante, doctora Marta, que usted nos cuente cómo es y les cuente a las personas adultas mayores que nos están escuchando en qué momento ellos pueden llegar allí y pueden suplirse de esos servicios tan importantes que deben un centro día. Como digo, justamente se daba respuesta a ese tema de vivir sin humillaciones. Estar relegado, no ser tenido en cuenta en la familia, ser maltratado, son esas condiciones que llevarían a que una persona ingrese a centro día. Entonces ahí, pues, primero hacemos una entrevista con la persona mayor. Todos y todas podemos acceder al servicio centro día, pero durante la entrevista se determina aquellas personas que justamente por el tema de que pueden tener mayor nivel de depresión, se sienten más solas, además están más solas, tienen muchas responsabilidades en la familia, el cuidado de los nietos, se sienten agobiadas, además relegadas, porque solamente los tienen en cuenta para ese cuidado, pero no. Y enfermas. Claro, además, porque el tema de salud es otro tema que tampoco del cual hemos hablado, la atención para el adulto, para el adulto mayor. Entonces, es que la mayoría las de los personas están durante el día. Se sienten enfermos, porque les toca un trabajo, les toca cocinar, hacer el almuerzo, ir a recoger el nieto o la nieta, tener listo la comida cuando llegan los hijos. Eso es mucho trabajo que tienen los adultos mayores en esta ciudad y que la gente no sabe. Pero yo pienso, doctora Marta, que a través de la Secretaría de Integración Social debería hacerse una campaña invitando a todas las familias donde tengan personas adultas mayores a que los respeten, a que les den el puesto que les corresponde, porque los adultos mayores son las personas más importantes que tiene una familia, porque son los que les han dado la vida a sus Son el hijos, pilar además de la de una sabiduría familia. y del núcleo La Secretaría de familiar. Integración Social, ahora que tengo esa idea en mente, cuando uno tiene que hacer campañas que realmente dirigidas a la familia, diciéndole, oiga, el adulto mayor es muy importante, porque el adulto mayor lo tienen en algunos casos como un objeto, que ojalá que vean el día y la noche pasando en una ventana sentados esperando que llegue la hora de dormir, la hora de comer y no más. Eso es lo que tenemos que cambiar. Sí, y desde claro. la política de la vejez yo pienso que es muy importante que tengan en cuenta ese tema. Jacqueline, yo quiero saber cómo un adulto mayor debe hacer, cuál es la travesía que tiene que hacer para reclamar esos subsidios de los cuales el distrito les entrega. Bueno. ¿Qué tienen que hacer? ¿En eso también están bien atendidos o les toca? No, eso les toca Mira, un cabellito. por ejemplo, en el caso de la localidad de Suba, atienden 2 días en la semana para ese tipo de beneficio, de solicitud. Tienen que madrugar muchas veces. Bueno, las colas ya se han acabado un poquito, hay que decirlo, y lo de la adquisición también de lo que tenían que sacar en la notaría, que era la ley antitrámite el registro de supervivencia, que ya también pues ya no lo están solicitando, pues eso ha evitado que los abuelos sean
¿sí? Objeto de más hacer riesgos, sí, sí. de más riesgos y todo. Pero Pero por aún ejemplo, así tienen que seguir haciendo fila, tienen que seguir madrugando. Sí, madrugando. Muchas veces no encuentran a la funcionaria que los debe atender en ese momento, entonces le vuelva mañana o venga más tarde. Mire, abuelito, yo le recibo los Bueno, papeles, pero sí, ya le doctora, recibo los bueno, yo papeles. Doctora quiero- Marta, eso es absolutamente injusto. Sí, No. pero Pero yo mucho quiero, de eso quiero tiene que- decir que justamente Cuidado, sí. con la ampliación de los cupos y las coberturas en subsidio económico, nosotros en ese momento cuando empezamos y teníamos 24.500 subsidios, teníamos más o menos 30.000 solicitudes de servicio. En este momento se han incrementado casi 20.000 cupos nuevos. Entonces, se ha ido superando el tema de que solamente hasta que fallece una persona y que los sistemas de Pueden información acceder. nos están ayudando también porque también las personas mayores nos manifiestan Sí. a ustedes y a nosotros que hay personas que están vinculadas y que no cumplirían y no ameritarían que estuvieran recibiendo el subsidio, mientras hay otras más necesitadas. Tanto Pero ese el sistema reclamo como el sistema... puntualmente, no, a la ruta o a la Y travesía otra que cosa. tiene que hacer el adulto Pero- mayor para pero por recibir- eso, Perdón, como ya se han- otra cosa que quiero agregar Dígame. ahí es que las inspecciones técnicas que les hacen a los adultos mayores para ver si pueden acceder a ese servicio, también muchas veces los dejan esperando. E inclusive le hacen llamadas que van a ir a hacerle la inspección y nunca llegan. La visita domiciliaria. La visita domiciliaria. Entonces ahí se queda la gente esperando y vuelven, inclusive le comentan a uno, mire que yo ya pasé los papeles, quedaron que me iban a hacer mañana la inspección o la visita domiciliaria, nunca fueron. Entonces yo le digo, regresen a ver qué sucedió, qué pasó, y van, y no, pero que espere, se vaya y ¿Cómo se espere allá. tramitan Y y hay se le muchos, soluciona sí, a un adulto mayor ese tipo de Juliana, y inconvenientes? hay muchos adultos mayores que con todos esos trámites y todo ese trabajo no vuelven, desisten se de cansan. solicitar su Sí, se bono, cansan. desisten. Yo tengo muchas abuelitas que dicen, no, yo ya no voy más, doctora, porque Sí. hizo tanto trabajo y todo, yo mejor dejo así. Digo, La no, pero famosa ¿cómo así van a tramitología, dejar además, así? ¿no? Sí, Claro. no, pero Eso yo es- pienso que eso sí. se ha superado con la ampliación de las doctora coberturas, Marta, también nos ayudan que a... yo quiero también que nos diga qué es lo que está pasando, que muchos abuelos han manifestado que les han quitado su bono. Y son personas de verdad que uno ha comprobado que en realidad, según la inspección técnica o la inspección o la visita domiciliaria, esas personas accedieron a ese bono por una necesidad que las mismas personas funcionarias se dieron cuenta que sí en realidad necesitan. ¿Y por qué les han quitado el bono? Entonces ha venido ese problema también. ¿Por de qué que, se quita un y, bono? y le han Doctora, comentado a la abuela, doctora no, lo que Marta. pasa es que Sí, usted ya ¿Con qué accedió, dele criterio la en el momento que lo ha obtenido y lo A ha ver, usufructuado un tiempo, por qué se lo van a No, quitar? A ver, el tema del egreso no es tan sencillo como ustedes lo están planteando. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos que verificar que efectivamente la persona... Hemos encontrado muchos casos de personas que en este momento se han ido de la ciudad. Estos son recursos que son para personas que están en la ciudad. Entonces, cuando la persona o no va a reclamarlo, no se presenta a los talleres de desarrollo humano, nosotros preventivamente suspendemos la entrega. ¿Qué nos lleva a que inmediatamente procedemos a adelantar una visita de verificación? ¿Nuevamente? Para saber, claro, para saber si la persona, ¿por qué no ha ido? Está hospitalizada, está enferma, se fue de la ciudad, falleció, pueden pasar muchas cosas. Entonces hay que verificar porque ustedes saben que son recursos Pero mire, públicos y escuchen lo que tenemos... le han dicho a ella, que ya usufructuó ese bono y que le dio la oportunidad a otra persona. Eso es No, no, no. absolutamente Sí, grave. lo han comentado. No. Es importante que evalúe ese caso Sí. uno por uno. Sí, y evaluar Sí, eso, porque luego definitivamente este programa, yo quiero nosotros preguntar una cosa, suspendemos no pero no sabemos, egresamos. O sea, solamente Usted hasta que hay acaba una de decir- causal usted de acaba decir egreso una es cosa, que... asistir a los talleres de desarrollo humano. Muchos abuelos no tienen ni idea de esos talleres. Yo no sé. ¿Cuándo, en dónde, cómo a qué hora y en funcionan o cuándo dónde? tienen que asistir, o en Inmediatamente, qué condiciones tienen que asistir a esos listo, talleres. Por favor, eso es muy se- importante para que ellos se enteren. de eso. Inmediatamente se activan en el subsidio, De empiezan ayuda. a recibirlo, inmediatamente se le asigna un lugar que siempre tiene que ser lo más cerca posible a su casa para que no tenga desplazamiento. Se le asigna con qué profesional, Sí, en qué día pero y a qué ¿cómo se hora. enteran? Primero no, porque por eso, es ellos- que mira, ellos llegan cuando allá. acceden al bono. Es que cuando llegan al activarse, activo digo yo, es cuando llega la persona mayor y se le entrega la tarjeta para que empiece a reclamar su subsidio. En ese mismo momento ella recibe su tarjeta, verifica que sí la recibió y de una vez se le dice a qué grupo de desarrollo humano quedó asignado, en la dirección, cuándo debe asistir, qué días
y qué profesional. O sea, esa es la forma porque estoy presencialmente informando, dando ¿Y esos esos talleres datos. los hacen con qué frecuencia para determinar Cada mes. quiénes? Cada mes. Cada mes Una nos vemos reunión. con las personas mayores. Tener una reunión. Doctora Marta, siempre que viene algún funcionario de la administración distrital, la pregunta es la misma y básicamente entendemos que usted trabaja, por supuesto, para la alcaldía mayor de Bogotá y demás, pero haciendo y apelando a su foro interno, haciendo un análisis realmente de esas falencias que tienen ustedes como institución frente a la atención, por supuesto, del adulto mayor en Bogotá, ¿qué les falta? ¿Cuáles son esos grandes retos que ustedes tienen ya con miras al próximo año, ¿cierto? Para poder encarar pues todo este tipo de problemáticas. Pues el crecimiento de los servicios, o sea, el tener nuevamente la ampliación de los subsidios y como dice la doctora Liliana, estamos atentos a qué va a pasar con el presupuesto. Aumentar la cobertura. El tema de no solamente tener 9 centros día, sino por lo menos tener los 20. Lo que tenemos proyectado para el año entrante es terminar el año con 17 centros día. Eso sí es un sueño que se nos haría realidad. Y tener 3 centros noche, porque en este momento personas habitantes de calle en Bogotá, mayores de 60, son 509 personas. Hoy contamos con un centro noche. Y se nos está quedando personas sin atender porque la cobertura es apenas de 63 personas y se están quedando personas que no se les puede dar el ingreso y sienten que es un servicio que ha mejorado el tema de su dignidad. Una pregunta ya que usted Ya dice para eso. finalizar, porque Perdón. es momento de irnos, Doctora Marta, concejala. las personas que ustedes encuentran en la calle o que ven en la calle los adultos mayores, ¿ustedes las recogen? ¿Ustedes llegan hasta donde están ellas a decirles, hay un Tenemos centro noche para que ustedes vayan a quedarse allá? Esa es una pregunta. El centro noche ya está conocido entre las mismas personas mayores porque ellos de voz a voz se informan del tema, entonces ellos están llegando allá. Pero la propuesta y la apuesta que tenemos ¿En en qué la parte está Secretaría, funcionando los centros en la noche? localidad de Mártires. Ay, Y en este momento la propuesta es que para el mes de enero y febrero vamos a tener 2 centros más en Santa Fe, Muy que es donde bien. hay mayor Muy bien. concentración Pero de me población parece Muy bien, habitante ya se de nos calle. acabó esta media hora, interesantísimo este debate que tuvimos, por supuesto tendremos una segunda parte para seguir ahondando y dando respuesta a todas las inquietudes que nos hacen llegar los adultos mayores, personas de más de 60 años que habitan en Bogotá, a la doctora Marta Cárdenas, subdirectora para la vejez de la Secretaría de Integración Social, también a Jacqueline Bermeo, vocera de adultos mayores de la localidad de Suba, y a la concejala Liliana de Diago. Muchas gracias por habernos acompañado, señoras, damas hermosas, que estén muy bien. De esta manera llegamos al final de esta emisión de Directo al Punto. Soy Juliana Herrera, nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. What?